La ciudad de Éfeso tal vez es la que no necesitamos tanta introducción, ya que conocemos algo más de esta ciudad por las cartas que vemos en el Nuevo Testamento. Sabemos Pablo pasó mucho tiempo en Éfeso. El apóstol Juan, de hecho, también pasó mucho tiempo en Éfeso. Y ya que estamos hablando de Éfeso, se piensa que cuando Juan salió de su exilio en la isla de Patmos, en el año 96, después de la muerte de Domiciano, la historia nos cuenta que él pasó sus últimos días en la ciudad de Éfeso. Así que esta ciudad es una ciudad que ha visto mucha acción. Cartas de Pablo, ministerio de Pablo, presencia de Juan, presencia de Timoteo, ¿verdad? Se piensa que las cartas pastorales, bueno, primera y segunda de Timoteo, son escritas a Timoteo mientras él está en Éfeso. Así que esta ciudad, tal vez más que cualquier otra, vio la presencia de muchos hombres para ayudarle y todo ello. Hablando un tantito de la ciudad, esta ciudad era la capital principal de Asia. Se llamaba por sí misma la primera y la mayor metrópoli de Asia. Y todo el mundo pensaba así. Éfeso era el lugar en Asia. Un puerto comercial, el más importante de Asia. Y se piensa que la población de Éfeso en aquellos días era unos 250,000 habitantes, lo cual es significativo. Roma era la ciudad más grande del imperio en aquel entonces. Algunos piensan que habían cerca de Aquí 1 millón extrañándolo. menos de habitantes, pero Éfeso era una de esas ciudades que tenía unos 250,000, era de buen tamaño. Y vemos que, como estamos diciendo, era la ciudad más importante en Asia. Era una ciudad famosa por dos razones más principales. Uno, que tenía un templo grandioso, gigante, impresionante, un templo a la diosa Artemisa, o conocida también como Diana. Y era en verdad una de las 7 maravillas del mundo de aquel entonces, este templo, por su construcción y qué tan grande era y qué tan impresionante era. Éfeso también era un centro de adoración al emperador, como digo aquí. Claro, la presencia romana en esta ciudad era. Pero tal vez lo que se conocía más de Éfeso era lo que aquí se menciona, bueno, no se menciona aquí en el PowerPoint, menciono las letras de Éfeso, que eran amuletos que podían comprar, que venían de Éfeso, que se creía que era para la buena fortuna. Entonces todo el mundo quería amuletos de Éfeso, letras de Éfeso, para tener buena fortuna, ¿no? Eso era una de las cosas que atraía a la gente mucho. Bueno, entonces es este tipo de ciudad que recibe la primera carta de el Señor a las iglesias. Vamos a ver lo que dice aquí. El Señor es descrito como el que tiene las 7 estrellas en su diestra. Y pues Jesús con este símbolo continuamente mantiene a su iglesia bajo su cuidado y su posesión. Es la idea. Cristo la guarda, la tiene segura en sus manos. Y se nos recuerda aquí que el Señor es el que anda en medio de los 7 candeleros, ¿verdad? Él está presente con su iglesia. Ahí se encuentra. Bueno, escribe al ángel a la iglesia en Éfeso el siguiente mensaje. Esto es lo que Éfeso necesita escuchar. Bueno, primeramente Jesús dice, yo conozco tus obras. ¿Cuáles obras? Tu arduo trabajo y tu paciencia principalmente. Éfeso era una iglesia, la congregación en Éfeso, mejor dicho, era una iglesia que trabajaban fuertemente, mucha actividad,
hacían cosas, parece constantemente, arduo trabajo, y su paciencia, esto es su perseverancia. Entonces, buenas cualidades de la iglesia aquí. También parece ser que no podían soportar a los malos, dice el texto, es decir, a personas que andaban en contra tal vez de la palabra de Dios. Los efesios no soportaban ese tipo de persona, probablemente teniendo que ver con enseñanza falsa, creo. Es algo de lo que se quiere decir aquí. Esto lo vemos porque dice que han probado a los que se dicen ser apóstoles, pero que no son. Entonces, ¿qué se nos puede decir de esta iglesia? Trabajadora, está perseverando, no tiene paciencia para la enseñanza falsa o errónea. Y dice también que han sufrido. Y aquí esta frase significa que ellos han llevado una carga pesada, aunque no se nos dice exactamente cuál ha sido esa carga. Este es el pensamiento detrás de la frase, y se nos dice que no han desmayado. Como pueden ver aquí en el PowerPoint, les digo a mero bajo que la idea de este verbo de no desmayar en el griego es un verbo que está en el tiempo perfecto. Y el tiempo perfecto es un tiempo muy interesante en el griego porque enfatiza acción terminada en el pasado, pero con resultados que todavía se extienden hacia el futuro, hacia el presente. Entonces, cuando Jesús dice no han desmayado, Él está diciendo, en verdad han sido firmes desde el comienzo hasta el presente. Se han mantenido firmes. Todavía están firmes. Entonces, podemos ver cualidades buenas de la congregación, pero Jesús les dice también, tengo una cosa contra ti. Y les dice, han dejado su primer amor. Bueno, esta frase, ¿qué quiere decir? Hay dos posibles explicaciones cuando se refiere al primer amor. Uno, que Jesús está diciendo que han dejado su primer amor, es decir, una persona, y en el contexto sería Jesús mismo. Entonces, posiblemente está diciendo, me han dejado. Ya no soy importante para ustedes. O número dos, que han dejado su forma de amar que tenían al principio. Entonces, cuando Él dice, han dejado su primer amor, el Señor está diciendo, han dejado de amar como lo hacían al comienzo, primeramente. Y creo es más esa idea de la que se habla aquí, su forma de amar no era como en el principio, ya que el Señor afirma demasiado a esta iglesia para pensar que ellos lo han abandonado a Él. No parece. Acaba de decir que ellos siguen fieles, no han desmayado, trabajan fuerte y aman a su nombre, incluso ahí en el verso 3. Entonces creo es más la segunda idea de que han dejado de amar como lo hacían al comienzo. Especialmente cuando vemos la advertencia y palabras de ánimo para que corrijan esta situación, porque les dice en el verso 5, recuerda por tanto de dónde has caído, arrepiéntate y, fijémonos aquí, haz las primeras obras. Es decir, Cristo les dice, no aman como lo hacían al principio. Lo que yo quiero que hagan es que amen, así con el mismo fervor que tenían al comienzo.
vuelvan a hacer las primeras cosas, es decir, su amor. Parece todo lo demás va bien. Su ánimo, su constancia, perseverancia, su trabajo, todo. Pero su amor, eso es lo que les falta. Amar como lo hacían al principio. Y aquí vemos lo que Jesús les dice. Dice, pues si no, es decir, si no vuelven a amar como antes, vengo pronto a ti y quitaré tu candelero de su lugar si no te hubieres arrepentido. Ahora, Cristo está hablando a esta congregación, solamente a la iglesia de Éfeso. No está hablando a todo el mundo. Le está tratando de animar a volver a tener el mismo amor que antes. Así que si ellos no lo hacen, esta venida de Jesús, que será su iglesia, será para corregirlos, para castigarlos de alguna manera, para juzgarlos de alguna manera. Pero es clave, hermanos, ver que esta venida no tiene que ver con la segunda venida de Jesús, ya que es condicional esta venida. Si no se arrepientan, vendrá a ellos. Y también es localizada esta venida, solo a la iglesia de Éfeso. Entonces, de las varias venidas que vamos a ver en este libro de Apocalipsis, es importante ver que una venida de Jesús no siempre habla de la segunda venida. Aquí está la primera. Sabemos esto porque la segunda venida del Señor no va a ser condicional y no va a ser local, es decir, para un grupo pequeño, sino que va a ser para todo el mundo. Y cuando el Señor venga, va a venir, no importa qué esté pasando, no va a haber ninguna condición a esa venida. Entonces es importante ver aquí que las palabras a Éfeso son condicionales. Y esta venida del Señor no es que Jesús va a aparecer en su puerta ahí del local y va a tocar y va a decir, aquí estoy y los voy a juzgar. La idea, hermanos, de estas venidas del Señor es que de alguna manera Cristo los va a disciplinar, aunque no sabemos exactamente qué incluye eso. Cuando Jesús dice que Él vendrá a ellos, dice que Él va a venir para corregirlos, disciplinarlos, castigarlos, si podemos usar esa palabra, algo, pero no que será necesariamente algo visible. Yo creo que el Señor disciplina a sus hijos, según Hebreos, capítulo 13, de formas que a veces ni nos damos cuenta exactamente. No sé si eso tiene sentido o no, pero lo que estoy diciendo es que a veces Cristo puede venir, entre comillas, a nosotros para corregirnos de alguna manera y nosotros no haberlo visto con nuestros ojos. La disciplina de Dios para con sus hijos es constante. Y esa es la idea aquí. No tanto una segunda venida que todos estamos esperando. Espero que esto tenga sentido y no quiero tomar preguntas en este momento porque vamos a ver más venidas en el resto del capítulo 2 y podemos tratarlo un tantito más al final, ¿ok? Pero creo es más esa idea de disciplina. Ok, Jesús les va a ofrecer una recompensa, un galardón, una motivación a esta congregación y les dice, bueno, lo bueno es que ustedes no están de acuerdo con las enseñanzas de los Nicolaitas. Y esto parece ser que era un grupo herético, un grupo equivocado que comía comida sacrificada a los ídolos.
y practicaba la inmoralidad en el nombre de la libertad espiritual. Básicamente, los nicolaitas eran un grupo de personas que decían, no importa qué haces, ya que el cuerpo es malo, y pues si quieres entregarte al placer, pues no hay problema, hazlo nada más. Y pues ellos están en contra de esto. Y el Señor dice, bueno, eso es bueno que aborreces las obras de los nicolaitas, porque yo también las aborrezco. Entonces, mantén tu forma de ser en ese sentido, eso está bien. Ya las palabras de recompensa se ven en que el galardón será, Cristo les dice, le daré a comer del árbol de la vida, el cual está en medio del paraíso de Dios. Veamos este pensamiento. La recompensa es que podrán comer del árbol de la vida. Bueno, es un símbolo, ¿no? El árbol de la vida, que era literal en el huerto del Edén, ¿qué simbolizaba el árbol de la vida? No solamente conocimiento, porque si recordamos en Génesis, se llama el árbol del conocimiento y de la vida. La idea aquí es que es el árbol de la vida porque eso simboliza comunión con Dios. Cuando Adán y Eva estaban en el huerto del Edén, tenían comunión abierta con Dios, ¿verdad? Y aquí la idea es que volverán a gozar los cristianos de esa comunión continua con Dios, con Jesús, si es que se arrepientan. Entonces, básicamente, el Señor les está diciendo, mira, van bien, pero han dejado de amar como lo hacían al comienzo. Deben arrepentirse. Si se arrepientan, seguirán en comunión conmigo y todo está bien. Pero si no se arrepientan de esto y no corrigen esto, yo voy a venir y los voy a disciplinar de alguna manera. Esa es la idea. Se nos dice que este árbol de la vida está en medio del paraíso de Dios porque otra vez esto nos trae a la memoria el huerto del Edén. La palabra paraíso originalmente era una palabra persa que significaba jardín del placer. Y por eso llegó a ser conocido como el lugar de los muertos justos, porque traía a la memoria el huerto del Edén, como comenzaron todas las cosas en la creación. Por eso digo que los justos, aquellos que están bien con Dios, al morir se van a encontrar en el paraíso, porque este es el lugar que recuerda al cristiano de la creación y de la comunión con Dios y que todo estuvo bien. Y eso es como se empezó a entender esta palabra y por eso Jesús la usa de la manera que dice. Hoy le dice al ladrón, estarás conmigo en el paraíso. Vas a estar con Dios, vas a estar conmigo. Entonces, llegó a representar el lugar de los muertos justos, la idea del paraíso. Ok, entonces a Éfeso básicamente le está diciendo eso. Van bien, han hecho muy bien, pero les falta esto. Deben corregirlo. Si no, yo vengo, los voy a disciplinar. Y lo deja así nada más. Ok, veamos rápidamente el mensaje a Esmirna. Esta ciudad, vemos el mensaje no es tan largo, es del verso 8 al 11. Esmirna, ¿qué sabemos de ella? Bueno, era un centro de comercio y también algo interesante de esta ciudad es que fue seleccionada para edificar un templo al emperador Tiberio. No todas las ciudades tenían este tipo de, entre comillas, privilegio, pero Esmirna fue seleccionada de esta forma, ya que Esmirna fue reconstruida por Tiberio. Fue destruida la ciudad, pero fue
restaurada por Tiberio, así que el emperador fue importante a esta ciudad. Más importante es que esto la llevó a ser una ciudad central para la adoración del emperador. Con este templo, pues todo el mundo llegaba a Esmirna para adorar a un ser humano, al emperador romano. Y esta fue una de las razones principales por la persecución de la iglesia. En los reinados de Nerón y de Domiciano, la iglesia no adoraba al emperador y esto le traía persecución. Así que algunas de las palabras que se dicen aquí a esta iglesia es con ese fondo por detrás. Esta ciudad era una de las más fuertes en cuanto a la adoración al emperador y la iglesia no se va a entregar a eso. Bueno, la descripción del Señor Jesús, verso 8, el primero y el postrero, el que estuvo muerto y vivió. Otra vez se enfatiza la idea de que Jesús es el principio, el fin, Él es eterno. Y si el cristiano llega a morir, no es problema grande porque pueden resucitar y tener vida aún después. No deben temer la muerte. Esta congregación, verso 9, se nos dice que Jesús también conoce sus obras, ¿verdad? El Señor conoce acerca de lo que han hecho. Su tribulación aquí dice. La palabra interesante de griega aquí, thlipsis, significa una presión que oprime, es decir, aplastar. Algo los está cargando de tal manera que casi los aplasta. Esta es su tribulación. Son pobres, también nos damos cuenta, pero son ricos a la vez. Materialmente son pobres, pero espiritualmente hablando parece que son ricos, espiritualmente hablando. Una de las cosas también que están soportando es la blasfemia de los judíos. Aquí vemos que ellos están soportando dos tipos de persecución, una de los paganos y otra de los que supuestamente son parte del pueblo de Dios, los judíos. Entonces, la idea es que ellos están sufriendo algo fuerte de todos lados. Por eso es que se encuentra el verso 10 aquí, ya que Jesús les quiere animar y les dice, no tengan miedo de lo que van a padecer. Ustedes están por sufrir y este sufrimiento va a incrementar, va a subir más, pero no tengan miedo. ¿Cómo va a empeorar esta persecución? Bueno, él dice, el diablo los echará a la cárcel. Bueno, si estamos pensando literalmente, esto no tiene significado. ¿Cómo nos echa el diablo a la cárcel? ¿Y por qué lo haría? La idea es que la fuerza diabólica de la oposición va a verse de alguna forma física con esta iglesia. Dice que ellos van a estar ahí 10 días y la idea, una vez más, el número 10 es un número simbólico. Solo quiere decir que su persecución va a ser temporal. No estamos hablando de años, ni aún meses, como a veces se va a utilizar en Apocalipsis. Se está hablando de días. Entonces, se le está diciendo, mira, su persecución va a crecer, pero va a ser temporal. El trabajo de ustedes aquí es de seguir fieles hasta el punto de morir, y yo les daré la corona de la vida. No estamos hablando solo de
la duración de sus vidas, como ser fiel hasta el momento que llegas a morir, la idea más es ser fiel aun si estás al punto de morir. Cuando tienen la espada ahí en tu cuello y te van a ejecutar, es allí que tienes que ser fiel hasta el punto aún de morir. Y yo les daré la corona de la vida. Es decir, vivirán. Sí, morirán físicamente, pero espiritualmente van a estar vivos. Otra vez, Cristo es el que estuvo muerto, pero que está vivo. Y estas son las palabras de ánimo para la iglesia. Vemos también que el Señor en parte de estas palabras les dice que ellos no serán dañados por la segunda muerte. Miremos ahí el verso 11 al mero final. Dice, el que venciere no sufrirá daño de la segunda muerte. Ahora, hermanos, tenemos que tener cuidado aquí con la definición de este término, porque saben que el término segunda muerte solo se encuentra en Apocalipsis. No es una frase que vemos en otras partes del Nuevo Testamento. Pertenece específicamente a este libro. Entonces, para definir este término, tenemos que ver este libro. Y en este libro, la segunda muerte no describe el castigo eterno. La segunda muerte en este contexto, vamos a ver en Apocalipsis 20, versos 14 al 15, que habla del juicio, el lago de fuego. Entonces, segunda muerte en Apocalipsis es lo mismo que decir lago de fuego, que veremos en el capítulo 20. Esto en el libro de Apocalipsis significa más bien el principio, la idea de juicio. Ahora, yo sé lo que estamos pensando. El infierno es el lago de fuego, ¿que no? Entonces, sí estamos hablando de el castigo eterno. Bueno, el infierno y el lago de fuego son términos muy semejantes, pero no son exactamente lo mismo, ya que el Apocalipsis, como dije antes, toma una figura y le da su propio significado. Entonces, si son términos semejantes, pero con decir segunda muerte en este libro, estamos hablando del lago de fuego. Cuando hablamos del lago de fuego, ¿qué estamos hablando? Derrota y juicio. Ahora, me van a tener que creer hasta este momento porque no hemos llegado hasta el final todavía, pero al llegar allá vamos a ver la conexión de todo esto. Vamos a ver que en este libro todos los enemigos de Dios son lanzados al lago de fuego. El dragón, las dos bestias del capítulo 13, la bestia del capítulo 17, todos los aliados de Satanás, incluso Satanás mismo es lanzado al lago de fuego en Apocalipsis. Así que vamos a tener que esperar un tantito al llegar allá para ver la conexión de todo esto, pero no estamos hablando necesariamente del castigo final. La razón por la cual hemos pensado del lago de fuego mencionado en este libro como el castigo final es que pensamos que este libro habla de las cosas finales. Pero si quitamos eso de nuestra mente por un momento y vemos solo el contexto de Apocalipsis, nos damos cuenta que no es tanto que está hablando del infierno,
pero que está hablando del juicio que Dios traerá contra el enemigo de la iglesia en este libro. Ahora, el infierno sí es un lugar de juicio, y en ese sentido son semejantes, pero no son exactamente lo mismo. Y por eso digo, tenemos que escuchar y ver cómo Apocalipsis trata estos términos para entender en verdad su significado. Bueno, espero que por lo menos la explicación es clara. Si me creen o están de acuerdo o no, esa va a ser otra cosa, pero lo podemos ver un tantito. Pérgamo era una ciudad interesante. Lo especial de Pérgamo era que tenía una biblioteca con 200,000 volúmenes, que era increíble para el mundo primitivo. Los egipcios no querían a Pérgamo porque ellos tenían la biblioteca más impresionante del mundo, la biblioteca que se encontraba en Alejandría. Iba a decir Antioquía y dije, eso no es correcto. Y parte de la razón que no los querían era porque pues les hacía competencia esta biblioteca. De una forma para quitarles o para demostrar su odio, los egipcios hacia los de Pérgamo, ellos ya no les enviaban el material para hacer libros, el papiro. El papiro crecía, era una planta que crecía en Egipto, en Egipto, se veía por todos lados. Entonces, Egipto era el centro del papiro. Pero cuando Pérgamo pues les hacía competencia, ellos dijeron, ¿saben qué? No les vamos a enviar papiro. Ahora, ¿qué van a hacer con sus libros y su biblioteca? Bueno, ellos elaboraron un nuevo tipo de papel que llegó a ser conocido como el pergamino. Así que en los documentos del Nuevo Testamento se hablan de papiros y de pergaminos, ¿no? Dos tipos de papel que formaban los libros de aquel entonces. Lo más chistoso de esto era que el romano Marco Antonio, cuando él se enamoró de Cleopatra, la reina egipcia, él, como una muestra de su amor hacia ella, le regaló todos los volúmenes de esta biblioteca en Pérgamo, y de esa manera la biblioteca de Alejandría se hizo la más grande que existía en ese tiempo. ¿Se imaginan? Porque le amaba. Le regaló todos los volúmenes de esta biblioteca y pues se enojaron, pero bueno, ¿qué podían hacer? Lo que el hombre hace por el amor a una mujer, ¿no? No, es broma nada más. Pérgamo era interesante también porque era un centro médico, religioso, y también se encontraba la pompa de la celebración imperial romano, ya que aquí se practicaba el culto al emperador también. Entonces, muy interesante estas ciudades, ¿no? Que reciben las cartas del Señor. Ok, rápidamente. La descripción de Jesús aquí es el que tiene la espada aguda de dos filos. Pérgamo era el centro o el lugar donde el procónsul del área tenía su puesto. Es decir, era el lugar donde se ejercía la justicia romana. Y el procónsul tenía el derecho de la espada, es decir, para ejecutar a ofensores de la ley romana. Cristo se describe aquí como el que tiene la espada aguda de dos filos, porque él quiere decir, mira, Roma no tiene la espada verdadera, yo la tengo. No deben temer al que puede matar al cuerpo y nada más, sino a Dios que puede destruir el cuerpo y
tratar también al espíritu. Entonces es un contraste que Jesús tiene la espada verdadera con el poder romano aquí. Esa es la idea. Mira que dicen que el Señor, que la iglesia vive en donde Satanás tiene su trono. ¿Cómo así? Bueno, como digo, el procónsul regía todo el área desde Pérgamo. Su trono era el centro del gobierno. Y de esta forma Jesús está diciendo, bueno, es como si estuvieran viviendo donde Satanás reina, ya que era una ciudad que era dominada por la fuerza romana. Sin embargo, el Señor dice, no han negado la fe y todavía retienen mi nombre. Es decir, permanecen fieles aunque viven en esta situación, en esta condición algo fuerte, ¿no? De persecución y de oposición por el Imperio Romano. Bueno, tienen algunas cosas que necesitan corregir, versos 14 al 15. Y aquí se mencionan a la doctrina de Balaam y a los Nicolaitas. Para Balaam tenemos que volver al libro de Números para ver cómo es que Balaam básicamente guiaba al pueblo de Israel por sendas equivocadas. Entonces aquí la idea es que no está Balaam presente literalmente, sino que son formas descriptivas para decir que algunos en Pérgamo estaban llevando a otros cristianos tras sendas equivocadas, enseñanza falsa tal vez, cosas que no debían hacer. Hay personas presentes en la iglesia que están engañando a otros. Entonces, la advertencia del Señor es la misma que hemos escuchado ya. Deben arrepentirse y no participar con personas que hacen lo que ellos hacen. Si no, vendré a ti pronto. Pero mira, pelearé contra ellos, es decir, los que andan mal, con la espada de mi boca. Otra vez, hermanos, escuchamos de la venida de Jesús. Y ahora para esta iglesia de Pérgamo, para los que andan mal, los que andan equivocados. No es la segunda venida de Cristo, es como vimos en Éfeso, una venida simbólica de juicio y de disciplina contra aquellos que andan mal. Es como cuando Pablo dice, hablando a los corintios en 2 de Corintios 10 al 13, recuerdan, ya han estudiado 2 de Corintios, creo. ¿Recuerdan cómo es que Pablo les dice a los profetas falsos que están atacando a Pablo? Él dice, yo voy a ir a verlos. Y cuando yo llegue, vamos a ver quién anda con poder y quién no. Pablo los va a disciplinar. Aquí Jesús está diciendo la misma cosa. Él va a disciplinar a los que andan mal. Así que no es tanto una venida de juicio final, sino otra vez una venida local, una venida condicional. Si se arrepientan, están bien. Si no, entonces vendrá el Señor a ellos. Bueno, la promesa para el vencedor, dos partes aquí. Una, recibirán maná escondido para comer. Y dos, van a recibir una piedra blanca con su nombre escrito. Las dos ideas, hermanos, como todas las recompensas que escuchamos en este libro, no son cosas literales. Jesús no les va a dar maná para comer literal, ni una piedrecita blanca literalmente, sino lo que estas cosas simbolizan.
El maná simboliza alimento espiritual, es decir, Cristo los va a seguir alimentando. Así como Dios hizo en el desierto con Israel, Cristo hace con su iglesia. Sigue alimentando a su pueblo. La piedrecita blanca sí tiene un tipo de historia cultural más interesante. Se usaba una piedrecita blanca por varias razones. Se la entregaba a una persona que había sido esclavo, pero que ahora había sido libertado y declarado ciudadano. Se le daba una piedra blanca. A veces a uno que había triunfado en un evento deportivo también le daban una piedrecita blanca. Y uno que había sido acusado y que había estado en algún tribunal, en algún juicio, pero que luego fue absuelto justamente, es decir, no tuvo nada de culpa, se le daba una piedrecita blanca para testigo de que él era inocente. Entonces, la idea aquí es un poquito de todas estas cosas. El que llega a vencer aquí es el que va a ser galardonado por el Señor Jesús y va a triunfar. Cristo le va a dar este galardón, ¿verdad? Porque ha hecho bien, ha seguido fiel y ha corregido lo necesario. Entonces, en todas estas cosas no estamos hablando de verdades literales tanto. Estamos hablando de símbolos con significados. Siempre hay juicio para los que no se arrepientan y hay un tipo de recompensa para los que llegan a triunfar. En verdad, este es el mensaje del Apocalipsis. Juicio para los que están mal, bendición para los que están bien. De las formas que Dios se digna de bendecir y de las formas que Dios se digna de juzgar. Una última cosa que, hermanos, quiero decir nada más con respecto al juicio de Dios. Pablo dice en Romanos capítulo 1, comenzando en el verso 18 al 32, que el juicio de Dios se está revelando. Así comienza Pablo esa sección. Y lo que quiero decir con esto es que el juicio de Dios, tanto como las bendiciones de Dios, son un concepto dinámico. Es decir, Dios siempre está juzgando y siempre está bendiciendo. A veces nosotros al pensar en el concepto de juicio pensamos que es algo únicamente que tiene que ver con el fin del mundo. Pero no es así. Pablo dice que el juicio de Dios es presente. Se ejecuta constante y presentemente todos los días. El problema es que no lo vemos siempre, pero Dios juzga a personas, grupos de personas, naciones a veces de diferentes formas, y de la misma manera Dios bendice naciones, personas, grupos, individuos, familias. Entonces, lo que estoy tratando de decir es que tanto hablar de juicio en estas cartas no es nada nuevo en el concepto de cómo opera Dios en el Nuevo Testamento. Solo que a veces en nuestra mente pensamos juicio así, fin del mundo. Pero si ponemos atención a Pablo, juicio es algo dinámico, tanto como lo es bendición. La pregunta nada más es si estamos siguiendo a Dios para ser bendecidos o si andamos mal en nuestra vida espiritual y somos disciplinados o juzgados o corregidos, ¿verdad? Pero los dos conceptos son dinámicos y presentes. Espero que eso sea claro y no nos confunda más, pero quería insertar eso porque creo a veces pensamos de cierta manera y tal vez necesitamos ampliarlo un tantito más.